Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos y amigas de Embajadores por la Vacunación? Qué gusto que se estén conectando. Te invito a quedarte con nosotros porque hoy estaremos resolviendo todas tus dudas con respecto a si hay algún atraso en la vacunación, qué debemos hacer, qué vacunas debemos poner, sobre todo si te encuentras embarazada o si eres mamá o papá de niños pequeños. Por lo cual, te invito a que me compartas tus preguntas para pasarlas con la experta que tenemos el día de hoy. Pues muy bien, bienvenidos nuevamente. Yo soy la doctora Julisa Rodríguez, soy médico y especialista en vacunas y hoy en Embajadores por la Vacunación tenemos una gran invitada. Ella es infectóloga pediatra y cuenta con un máster en medicina tropical y salud internacional por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Actualmente se desempeña como médico adscrito al Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctora Almudena, buenas noches. Hola, Bienvenida a esta doctora sesión. Julis. Hola, doctora Julisa. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante, tan importante para la salud de nuestros niños y tan apasionante también. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Surgen muchas preguntas con respecto a esta cuestión de vacunación, sobre todo en esta etapa del embarazo o si tenemos niños pequeños. Y bueno, doctora, antes de comenzar, déjame hacer una pausa y recordarles a nuestros amigos y amigas la idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes, por lo cual te invito a escribirnos en este momento para que vayamos resolviendo todas tus dudas. Y bueno, doctora, pues si te parece, vamos comenzando. Doctora, tras más de 2 años de pandemia, esta situación de emergencia ha hecho que los esquemas de vacunación, pues también los hayamos puesto en pausa, ¿no? Los hayamos dejado a un lado. Algunos papis y mamis, pues nos hemos atrasado en la aplicación de algunas vacunas de nuestros niños pequeños y en ese sentido me gustaría comenzar con una pregunta. Doctora, ¿qué vacunas debemos contemplar los papás y mamás para sus hijos pequeños? Claro, es muy importante lo que mencionas. De hecho, es algo que preocupa a las autoridades de salud a nivel mundial, ¿no? El hecho de que los esquemas de salud en muchas regiones del mundo se han retrasado, ¿no? Y recordemos que, de hecho, las vacunas son la intervención que más ha ayudado a mejorar la esperanza de vida y a disminuir la muerte en niños pequeños después del agua potable, ¿no? Las dos cosas que más han ayudado a que vivamos más años y a que los niños sobrevivan más son el agua potable y las vacunas, ¿no? Entonces, por eso tan importante tener al corriente los esquemas de vacunación de nuestros niños. Y contestando a la pregunta, ¿qué vacunas deben recibir los niños pequeños? Bueno, al nacimiento deben recibir la vacuna de hepatitis B y la vacuna de BCG que protege contra tuberculosis. A los 2, 4, 6 meses y posteriormente una cuarta dosis al año y medio de edad, deben recibir la vacuna hexavalente que protege precisamente contra 6 enfermedades: la difteria, la tosferina, el tétanos, la poliomielitis, las meningitis por Haemophilus influenza y hepatitis B. En estas visitas de los 2, 4 meses también van a recibir la vacuna contra rotavirus, que protege contra diarrea grave por este virus, y la vacuna contra neumococo. Al año de edad se pone una dosis también de neumococo y se aplica asimismo la primera dosis de vacuna triple viral que nos protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Recordarán quizá que hace un par de años antes de que empezara la pandemia, de hecho sí tuvimos un brote de sarampión en nuestro país, que gracias al confinamiento de cierta manera se contuvo, pero si los niños no tienen completas sus vacunas, pues corremos el riesgo de que ahora que están volviendo a las escuelas, pues vuelva a surgir esta enfermedad. Entonces también es muy importante. También antes de eso, a partir de los 6 meses de vida, todos los bebés deben recibir vacuna contra influenza en la temporada de influenza. Y posterior a las vacunas del año, como ya habíamos dicho, al año y medio es una cuarta dosis de hexavalente, y a los 4 años deben recibir
un refuerzo de difteria, tosferina y tétanos. Estas son las vacunas que vienen en la Cartilla Nacional de Vacunación, que todos podemos conseguir de manera gratuita en los centros de salud, pero existen otras vacunas adicionales que se pueden conseguir por medio privado, como son la vacuna contra varicela, la vacuna contra hepatitis A y la vacuna contra meningococo, que es una causa de meningitis. Perfecto, doctora. Bueno, pues sí son algunas vacunas que hay que completar. Aquí, mamás, papás, no se estresen. Aquí lo importante es que lleven su cartilla de vacunación y ahí mismo les indicarán cuál es la que le toca al bebé, ¿no? En este sentido. Y doctora, nos empiezan a llegar algunas preguntas que me gustaría compartirte. Sin embargo, pues quiero seguir invitando a todos nuestros amigos, amigas que se encuentran conectados en este momento. Aún están a tiempo de escribirnos, de mandarnos todas sus dudas. Estamos en vivo y es momento de responderles. Así que, pues, los animo ahora sí que nos escriban, ¿no? Es momento. Y fíjate, doctora, que algo que quiero compartirte, hace poco platicaba con mi cuñada, quien está embarazada, y la percibí un poco como dudosa o incluso con algo de desconfianza con respecto a la vacunación durante el embarazo. A veces pensamos que pudiera poner al bebé en riesgo y ante esto pues quiero preguntarte una pregunta que nos está llegando muy interesante. ¿Qué vacunas, doctora, debo poner durante el embarazo? Claro, es natural que cualquier mujer embarazada, pues su instinto y lo que quiere hacer es proteger a ese bebé que viene en camino, ¿no? Y lejos de las vacunas perjudicar al bebé, hay vacunas muy importantes que nos ayudan a protegerlo. Las vacunas más importantes que debe recibir una mujer embarazada son dos. Una es la vacuna contra tétanos, difteria y tosferina. ¿Por qué es importante que la reciban las mujeres embarazadas? Porque nos ayuda a prevenir, número uno, el tétanos neonatal. Esta es una enfermedad pues devastadora en recién nacidos que afortunadamente en nuestro país, gracias a la vacunación, ya no vemos, pero si nos descuidamos, por supuesto, puede volver a presentarse. Todavía hay otros países donde sí mueren los recién nacidos por esta enfermedad. Entonces, al vacunar a la mamá contra tétanos, prevenimos el tétanos en el recién nacido y también la tosferina. La tosferina es una enfermedad que se adquiere por vía respiratoria y que en bebés menores de 6 meses puede ser muy grave y llevar inclusive al fallecimiento. Y precisamente si vacunamos a la mamá en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 o idealmente después de las 27 semanas, la mamá produce anticuerpos que pasan a través de la placenta y van a proteger al bebé durante los primeros aproximadamente 4 a 6 meses, en lo que el bebé recibe sus dosis de hexavalente y logra tener sus propios anticuerpos. La otra vacuna que es esencial que reciban las mujeres embarazadas es la vacuna contra influenza, por dos razones. Uno, para proteger a la propia mujer, porque la influenza es más grave en mujeres embarazadas en comparación con la población general, entonces para protegerla a ella misma. Y número dos, también para proteger al bebé, igual que platicamos con la tosferina, al vacunar a la mamá, pasan anticuerpos a través de la placenta que van a proteger al bebé aproximadamente los primeros 6 meses de vida, en lo que el bebé puede recibir su propia vacuna de influenza y estar protegido. Esta, por supuesto, se pone en las embarazadas en temporada de influenza, o sea, no se la vamos a poner en mayo, ¿no? Porque en ese momento no se vacuna, se la vamos a poner en el momento en que sale la vacuna de influenza en cada temporada. Perfecto, doctora. Entonces son dos vacunas muy importantes que sí o sí tienen que ser aplicadas en las mujeres embarazadas. Y bueno, doctora, en ese sentido, como te platicaba, mi cuñada tiene como esa pues inquietud, ¿no? De que si son seguras o no. Entonces, ¿realmente son seguras o hay algún riesgo para el bebé de vacunarme durante el embarazo? Claro, dentro de las vacunas existen, digamos que dos grandes tipos. Hay ciertas vacunas que están hechas con virus vivos atenuados, es decir, como una versión atontada del virus que no nos puede enfermar. Por ejemplo, la triple viral que contiene la vacuna de sarampión
o la vacuna contra varicela son ejemplos de estas vacunas, que en personas sanas son perfectamente seguras y muy buenas, pero no se deben poner en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, estas vacunas como la triple viral o la varicela, esas sí no las debemos poner en mujeres embarazadas, pero el resto de vacunas, las que no tienen virus vivos, son seguras en la mujer embarazada porque esas no contienen ningún tipo de microorganismo vivo, viable o que pueda infectar al embrión o al feto. Además, estas vacunas han sido aplicadas en millones de mujeres en todo el mundo durante muchos años y se vigila todos los años constantemente que no existan efectos adversos, que no nazcan los bebés con algún problema en particular y realmente con toda esta experiencia ya de muchos años y en millones de mujeres, pues no se ha observado que haya ningún problema de seguridad con estas vacunas. Entonces, se considera que son vacunas muy seguras en el embarazo. Muy bien, entonces si estás embarazada y no te has aplicado alguna de estas 2 vacunas, todavía estás a tiempo. Y doctora, ya nos mencionaste que la vacuna contra influenza es segura, ¿no? Durante el embarazo, pero hablando ahora sí del esquema en los niños pequeños, tengo una pregunta muy interesante. Doctora, ¿por qué en mi clínica me pidieron regresar al mes con mi hijo pequeño para una segunda dosis de la vacuna contra influenza? Así es, la vacuna contra influenza en el primer año que se le aplica a un bebé, la primera vez que un bebé recibe vacuna contra influenza, debe recibir 2 dosis separadas por un mes. ¿Por qué? Porque digamos que la primera dosis ayuda como a despertar ese sistema inmunológico y la segunda dosis va a ayudar a que responda con mayor fuerza, con mayor solidez, ¿no? Entonces, realmente para que el bebé tenga una buena respuesta a la vacuna de influenza, necesitamos que la primera vez que se ha vacunado contra influenza reciba 2 dosis separadas por un mes. Si por alguna razón esto no sucedió el primer año, por ejemplo, ahorita justo ya vamos saliendo del momento en que se vacuna contra influenza. Si mi bebé, por ejemplo, que tiene ahorita, no sé, 8, 9 meses, solamente recibió una dosis esta temporada, bueno, en la siguiente temporada de influenza, entonces tendría que aplicarle 2 dosis separadas por un mes para realmente estimular adecuadamente su sistema inmunológico. Claro, entonces si ya se aplican esas 2, la siguiente ya prácticamente le va a tocar una dosis, ¿no? Así es, ya todos los años siguientes le va a tocar únicamente una dosis al inicio de la temporada de influenza. Muy claro, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctora, nos siguen llegando algunas preguntas, se las voy a leer. Jess Cardona nos pregunta, ¿es verdad que a través de la leche materna puedo darle defensas a mi bebé teniendo la vacuna de COVID? Así, hay 2 maneras en que las mujeres pueden transmitir anticuerpos a sus bebés, ¿no? Uno, como ya platicamos en una de las preguntas anteriores, es a través de la placenta, ¿no? Las mujeres vacunadas, eh, transmiten anticuerpos a través de la placenta y no solo los anticuerpos formados por vacunas, ¿no? O sea, todos los anticuerpos que tiene una mujer que ha formado a lo largo de su vida, tanto con las infecciones naturales como a través de la vacunación, las transmite a través de la placenta a su bebé y eso es gran parte de lo que lo protege contra enfermedades en los primeros 6 a 12 meses de vida, pero también es cierto que hay ciertos tipos de anticuerpos, sobre todo la IgA, que es un tipo de anticuerpos que está justamente en la leche materna, en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, etcétera, etcétera, que también se transmiten a través de la leche materna. Así que también es muy importante que las mujeres que han dado a luz se vacunen contra COVID y den lactancia materna a sus bebés también para ayudar a protegerlos. Claro, y estos anticuerpos se refiere a las defensas, ¿no? A las defensas que le está pasando a Así la es. mamá, como decía, a través de estas 2 vías. Doctora, llega otra pregunta. Paola Per menciona, ¿qué vacunas que no están dentro del cuadro de vacunación del sector salud son recomendables aplicar a mi hijo que está por cumplir 4 años? Además de las vacunas que están en el Esquema Nacional de Salud, existen otras 3 vacunas que pueden proteger a nuestros bebés.
Una es la vacuna de varicela, ¿no? Si bien la varicela sabemos que es una enfermedad bastante común, que muchos sufrimos cuando éramos niños, es una enfermedad que en ocasiones sí puede causar complicaciones graves y que teniendo una herramienta para prevenirla, por supuesto que vale la pena prevenirla, ¿no? Porque a veces sí nos puede causar complicaciones de infecciones en la piel, pulmonares, de sistema nervioso central. Entonces, contando con una vacuna para prevenirla, por supuesto que esto vale la pena. La vacuna de varicela se aplica a partir del año de vida y son 2 dosis de vacuna de varicela. Otra que también podemos agregar al esquema de vacunación de nuestros niños es la hepatitis A, que es un virus que se adquiere por vía digestiva, ¿no? A través de agua y de alimentos contaminados y que pues puede causar inflamación del hígado. Y esta también se aplica a partir del año de vida, 2 dosis. Y la tercera vacuna, que también ayuda a proteger a nuestros bebés y que no está en la Cartilla Nacional de Salud, es la vacuna contra meningococo. El meningococo es una bacteria que causa meningitis, que es una de las enfermedades pues, más graves y devastadoras que existen en niños pequeños. Y si bien es una enfermedad que es poco frecuente en nuestro país y por eso la vacuna no forma parte de la cartilla de vacunación, los pocos casos que suceden son casos sumamente graves, aun si se diagnostican y se tratan a tiempo, el riesgo de los bebés de fallecer o de quedar con secuelas es muy alto, ¿no? Entonces también la posibilidad de protegerlos es muy buena y también sobre todo si son bebés que van a viajar eventualmente, que van a salir al extranjero, etcétera, tienen mayor riesgo, ¿no? Porque aunque en este momento en nuestro país la enfermedad no es frecuente, en otros países del mundo sí es más común esta enfermedad. Entonces también, sobre todo para niños que quizá van a salir o a viajar, es una vacuna que también se vuelve más importante y se puede aplicar a partir de los 9 meses de vida. Muy bien, doctora. Llega también otra pregunta muy interesante, doctora. ¿Cada cuándo una mujer embarazada debe de ser vacunada contra tosferina y tétanos? Muy buena pregunta. Se debe aplicar cada embarazo, ¿no? Entonces, aún si una mujer, por ejemplo, ya tuvo un bebé hace 2 o 3 años y le aplicaron la vacuna contra tétanos, difteria y tosferina, si ahorita vuelve a embarazarse, la recomendación es volver a aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los niveles de defensas, a que los niveles de anticuerpos en esa mujer lleguen a un nivel más alto, pasen más a través de la placenta y el bebé reciba más anticuerpos. Entonces, la recomendación es aplicarla en cada embarazo. Perfecto. Entonces, en cada embarazo tenemos que vacunarnos para pasar estas defensas y proteger al pequeño hasta que pueda recibir las primeras vacunas. Así es. Doctora, bueno, hay una pregunta que realmente se me hace bastante interesante también. Como hemos platicado, debido a esta situación de pandemia, pues nos hemos atrasado en esta aplicación de vacunas. Entonces aquí quiero preguntarte, es algo que nos manda Germán, ¿es recomendable que a mi hijo le pongan más de una vacuna el mismo día? Es pequeñito, dice. Así es, ¿no? Esta es una preocupación común de los papás y muy entendible, ¿no? El que en ciertas visitas, sobre todo en las visitas de los 2, 4, 6 meses, hay varias vacunas que se ponen al mismo tiempo. Esto es perfectamente seguro y no compromete la actividad de las vacunas. De hecho, se han hecho muchos estudios en el mundo justamente para ver que aplicar las vacunas al mismo tiempo no afecte de ninguna manera la seguridad, los efectos adversos, ni la capacidad de las vacunas de generar defensas, ¿no? Entonces sí es perfectamente adecuado poner varias vacunas en la misma visita. Y de hecho es lo más conveniente para que los bebés no se retrasen en sus esquemas de vacunación y mucho más si es un bebé que ya está retrasado y queremos ponerlos al corriente, porque si no las ponemos el mismo día, lo único que vamos a hacer es que ese bebé pase mayor tiempo desprotegido, ¿no? La única precaución que hay que tener en este sentido, pero eso
obviamente hay que consultarlo siempre caso por caso con su médico o con su pediatra, es que cuando aplicamos triple viral y varicela, estas o se ponen el mismo día o nos esperamos 4 semanas. O sea, no podemos poner triple viral un día y 3 días después varicela. Pero fuera de estas dos vacunas, todas las demás vacunas se pueden poner al mismo tiempo o con cualquier separación de días y no hay ningún problema. Perfecto. Y bueno, recordemos que estas vacunas van a prevenir enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de nuestros pequeñitos. Entonces, es importante ponerlos al día y ahí mismo nos indicarán cuáles se pueden poner en ese momento. Doctora, nos pregunta Marta Hernández, ¿hasta qué edad se debe aplicar la vacuna hexavalente? La vacuna, o sea, el esquema normal de vacuna hexavalente es a los 2, 4, 6 y 18 meses de vida. Sin embargo, si un bebé se retrasó en su esquema de vacunación, de todas maneras la debe recibir. Anteriormente esta vacuna estaba autorizada hasta los 6 años, sin embargo, actualmente inclusive ya no tiene límite superior de edad y se puede aplicar inclusive en niños mayores de esta edad, ¿no? Entonces, obviamente, las particularidades de cómo la vamos a poner, con cuántas dosis, con cuánta diferencia de tiempo, lo tiene que ver el médico de cada niño, pero el mensaje importante que se tienen que llevar es que si un niño se atrasó en su esquema y no tiene el hexavalente, aunque ya sea más grande, sí se le debe colocar para prevenir todas estas enfermedades contra las que no está protegido. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, Violeta Hernández Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el intervalo de tiempo en la vacuna de hepatitis A entre una y otra dosis? Se aplican con 6 meses de diferencia, ¿no? Entonces, si al niño se le pone la primera al año, se le pone la segunda al año y medio. Si se pone más adelante, igual, esperamos medio año para aplicar la segunda. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, nos pregunta Isabel Valerdi, mi bebé tiene 6 meses y aún no le aplico la BCG. ¿Antes de qué edad tengo para ponérsela? Igual todavía le puede poner la BCG, inclusive la Organización Mundial de la Salud nos da como límite máximo los 14 años, obviamente no hay que esperarnos hasta esa edad, ¿verdad? Hay que ponerla mientras más chiquitos mejor, pero sí, claro que teniendo 6 meses sí se le puede poner la vacuna. Lo ideal siempre es ponerla más pequeños porque es cuando mayor riesgo tienen de sufrir tuberculosis grave. Si un bebé en los primeros 2 años de vida tiene contacto con tuberculosis, tiene riesgo alto de tener enfermedad grave y por eso los queremos tener protegidos lo antes posible. Pero sí, por supuesto que un bebé de 6 meses sí puede recibir la vacuna de BCG. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, Carolina Angiani pregunta, ¿la vacuna para varicela tiene efectos secundarios? ¿A qué edad se recomienda poner? Sí, todas las vacunas pueden tener efectos secundarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son efectos secundarios leves y que definitivamente son mucho, mucho, mucho menores que las enfermedades que protegen. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios? Como con cualquier vacuna, pues puede haber algo de dolor o de inflamación, o que se ponga rojito el sitio donde aplicaron la vacuna, lo cual suele durar 1 o 2 días. Raramente puede dar un poquito de malestar o un poco de fiebre. Lo más común es que esto no suceda. Y en muy, muy pocos casos, aproximadamente 2 semanas después de la vacuna, pueden llegar a salir unas poquitas lesiones en piel que se parecen a la varicela. Sin embargo, esto es sumamente raro. Ocurre en menos de 1 de cada 1000 niños y de todas maneras no es un efecto adverso grave. Perdón, y la segunda parte de la vacuna era, la segunda parte de la pregunta era. Ay, doctora, ya me perdí. Era ¿A efectos qué edad adversos. ¿a qué edad se recomienda poner? Sí, sí. La vacuna de varicela está aprobada a partir del año de vida, de los 12 meses de vida, pero igual, si el niño ya es más grande, inclusive adolescente o hasta adulto, de todas maneras también se puede aplicar. Por poner un ejemplo, a los estudiantes de medicina, residentes, enfermeras que entran a trabajar al hospital, si alguno de ellos nunca tuvo varicela,
como sabemos que puede estar expuesto en el hospital, también se las ponemos, aunque sean adultos. Entonces, está aprobada desde los 12 meses, pero inclusive hasta los adultos la pueden recibir. Perfecto. Aquí el mensaje importante es que cualquier atraso, pues hay que ponernos al día y como les decía, hay que ir al centro de salud y ahí nos estarán indicando cuál es la vacuna que se le puede poner en ese momento. Doctora, otra pregunta específicamente para las embarazadas. En este estado, ¿se puede poner la vacuna contra influenza y la vacuna de COVID en ese mismo momento? Así es. Las vacunas, igual que platicamos para los niños, que las vacunas pueden aplicarse al mismo momento, igual en las embarazadas, si tiene que recibir más de una vacuna, ¿no? Ya habíamos dicho de la importancia de influenza y de difteria, tosferina, tétanos, por supuesto, también una mujer que todavía no tenga sus vacunas completas para COVID y que esté embarazada, por supuesto, también es importantísimo que se vacune contra COVID por su propia salud y por la salud del bebé y no hay ningún problema con que reciban las vacunas que necesita en la misma visita, en el mismo día. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, Laura Ramírez pregunta, a mi bebé solo le aplicaron 2 dosis de rotavirus, por edad ya no le aplicaron la tercera dosis. ¿Debo buscar ahorita que tiene 2 años un refuerzo? Ah, hay dos tipos de vacuna de rotavirus, ¿no? Una que se llama Rotarix, que se aplica en 2 dosis, otra que se llama Rotatec, que se aplica en 3 dosis. Entonces, lo primero sería ver cuál fue la que recibió para ver si realmente con 2 dosis su esquema está completo o si recibió la vacuna que requiere 3 dosis, ¿no? Porque eso hay una que se aplica en esquema de 2 y hay otra que se aplica en esquema de 3. Y la otra cuestión es que la vacuna de rotavirus es una de las poquitas que sí tiene un límite máximo de edad. No debemos poner ninguna dosis de rotavirus después de los 8 meses de vida. Entonces, si el bebé ya tiene más de 8 meses, ya no debe recibir vacuna de rotavirus. Si tiene menos de 8 meses y había recibido la vacuna, que sí debe ser de 3 dosis, todavía puede recibir su tercera. Perfecto, pero esto no pasa con la vacuna hexavalente, ¿verdad? Habíamos dicho que si está atrasado la última dosis le tocaba a los 18 meses, si tiene arriba de 2 años todavía se le puede aplicar. Entonces, Por es supuesto, se le puede y se le debe aplicar, ¿no? Para protegerlo contra todas esas enfermedades a las que puede seguir expuesto. perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias, se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias por responder todas nuestras dudas. Sin embargo, pues antes de cerrar, doctora, me gustaría que nos compartieras algunos mensajes clave que nos tenemos que llevar sí o sí de esta charla. Claro que sí. Creo que todos, pues, como papás, ¿no? No hay cosa que queramos más que proteger el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Y definitivamente una de las mejores maneras que tenemos para protegerlos son las vacunas, ¿no? Creo que quizá COVID nos ha hecho darnos cuenta más de la vacunación, porque realmente las vacunas han sido tan eficaces que a veces olvidamos su importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día, afortunadamente, ya no tenemos viruela, ya no vemos a niños que se queden paralíticos por polio, ya no vemos tantos niños con secuelas de meningitis, ya no vemos niños que fallezcan por difteria y con eso podríamos llegar a olvidar la importancia de las vacunas, ¿no? Sin embargo, esas enfermedades siguen ahí y si no protegemos a nuestros niños, pues los ponemos al riesgo de estas enfermedades que realmente pueden comprometer su vida y su salud, ¿no? Entonces, realmente las vacunas son una de las mejores herramientas que ha logrado la salud pública para proteger, pues, la salud y el bienestar de los niños. Si tienen cualquier duda respecto a si sus hijos tienen completo el esquema de vacunación o les falta alguna dosis, pues no duden en acudir a su médico, a su pediatra, a su centro de salud para completar las vacunas. Fuera de excepciones como rotavirus, como ya dijimos, si un niño está atrasado en su esquema, no importa que sea más grande, debe recibir las vacunas que tiene retrasadas y pues debemos confiar en la seguridad de las vacunas, ¿no? Realmente las vacunas son una de las herramientas que más
seriamente se han estudiado y que más sabemos sobre su seguridad, ¿no? Realmente para que una vacuna se apruebe y salga al mercado es porque se han hecho estudios muy grandes, habitualmente en decenas de miles de personas, en las cuales se ve que las vacunas son seguras y todos los años se sigue evaluando su seguridad, ¿no? Entonces realmente es una herramienta muy segura en la que podemos, pues, realmente confiar para proteger la salud de nuestros bebés. Doctora, pues muchísimas gracias por resolver todas estas dudas. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Yo nada más quisiera invitarlos nuevamente a ir al centro de vacunación con su médico de confianza para poner al día su cartilla de vacunación de sus pequeñitos. Recuerden, hay vacunas que se deben poner durante el embarazo, así que aplíquenlas. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por su participación en este Facebook Live. Gracias por resolver todas estas dudas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que este video queda grabado en la página, así que compártanlo. Me despido. Soy la doctora Julisa Rodríguez y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.